El día que salí de prisión, el cielo parecía aplastado por una enorme placa de plomo, la atmósfera opresiva parecía estar a punto de aplastar por completo mi mundo, ya destrozado. La pesada y fría puerta de hierro de la prisión se abrió lentamente, el crujido era especialmente penetrante en el silencio. Afuera, un grupo de reporteros llevaba mucho tiempo esperando como lobos hambrientos, con los ojos llenos de codicia y urgencia, como si estuvieran a punto de abalanzarse sobre mí y devorarme vivo en cualquier momento. Entre la multitud, las burlas me atacaban como flechas afiladas. Al final, se hará justicia. La CEI una vez confió en el poder de su familia para actuar con arrogancia e imprudencia en este mundo. Tras la quiebra de su familia, siguió sin mostrar remordimiento. Ahora por fin ha recibido su merecido. Empujó despiadadamente a su hermana embarazada por las escaleras. Para una mujer tan despiadada y cruel, una condena de 3 años es demasiado leve. Innumerables medios de comunicación me rodearon, sin dejarme escapatoria. Los fuertes ataques e insultos de los espectadores resonaban en mis oídos como una marea impetuosa. Me sentí como si me hubieran metido en un barril de hierro hermético, donde cada respiración se volvía extraordinariamente difícil. Aturdida me sentía como si hubiera vuelto a esa prisión sofocante, rodeada por un grupo de reclusos crueles, como demonios salidos del infierno, que me golpeaban a puñetazos y patadas. Cada momento de dolor se me grababa en el alma, convirtiéndose en una pesadilla que jamás podría borrar. Comparados con estos reclusos crueles y periodistas mordaces, mi esposo Terence y mi hermana mayor Vivian eran los verdaderos verdugos. Fueron ellos quienes me empujaron personalmente a este abismo sin retorno, destruyendo a la otrora brillante y extravagante princesita que brillaba como una estrella irreconocible. Pronto una fila de guardaespaldas bien entrenados se abrió paso entre la multitud como cuchillas, rodeando al hombre que me llenó de miedo desde lo más profundo de mi corazón al entrar. Terence, la persona a la que una vez amé profundamente, mi supuesto esposo, pero quien más me lastimó. Durante todos estos años, le entregué todos mis sentimientos, tratándolo como el único en mi vida, pero a cambio solo recibí dolor y humillación sin fin. Al ver su rostro familiar y atractivo a la vez, me estremecí sin control. Su rostro reflejaba la irritación e impaciencia habituales, igual que las veces que fui a su compañía repetidamente, aferrándome a él, deseando pasar un poco más de tiempo con él. También ordenaba con impaciencia a los guardaespaldas que me expulsaran una y otra vez, abandonándome sin piedad en público, humillándome y destruyendo mi dignidad. Al verme, Terence retrocedió instintivamente con la expresión de asombro claramente dibujada en su rostro sin disimularlo. En cuanto a mí, mi corazón había sido como un charco estancado durante mucho tiempo. Durante estos 3 años de tormento, el orgullo y la agudeza que una vez tuve se habían desgastado sin piedad. La otrora radiante, orgullosa y extravagante princesita, bajo su tormento, ahora parecía una flor maltratada por la tormenta, marchitándose en el suelo, pisoteada por otros. En prisión, yo que otrora fui una princesita consentida, aprendí a dormir en esa cama tosca y estrecha que parecía un ataúd. Soportando la incomodidad del áspero uniforme azul de prisión, tan lijado como el papel de lija, pegado a mi cuerpo, podía incluso perder toda mi dignidad y como un perro humilde, arrastrarme por el suelo pidiendo a las hermanas de la prisión un poco de comida podrida o mohosa. Para que me patearan menos, me arrodillaba continuamente y hacía reverencias, mi frente golpeando el suelo frío, cada golpe sordo parecía el lamento de mi alma destrozada. A la semana de estar encarcelado, noté algunas canas. Ahora, después de varios años, creo que la mitad de mi cabeza probablemente esté cubierta de canas. Sumado a la desnutrición crónica, mi cuerpo se volvió delgado, cetrino y demacrado, con el aspecto de un anciano al final de sus días. Así que no me sorprendió en absoluto que Terence me mirara con esa extraña expresión. Sin embargo, frente a mí, Terence era aún más encantador que hacía 3 años. Vestía un traje italiano impecablemente confeccionado a mano, cuyas líneas nítidas delineaban a la perfección su figura alta y esbelta. Su rostro era delicado y tridimensional, como tallado a cuchillo. Tras haber ocupado un alto cargo durante tanto tiempo, emanaba un aura poderosa y digna. Esto contrastaba marcadamente con mi actual estado desaliñado, con aspecto de mendigo. Quizás percibiendo el complejo e indescriptible hedor mezclado con diversos olores en mí, frunció el ceño, se tapó la nariz y preguntó con disgusto: «La CEI, ¿no hay baño en la cárcel?». Bajé la cabeza escondiendo mis manos con cicatrices en las mangas, incapaz de decir palabra. Sé que ahora estoy sucia y despeinada,
y aparecer a su lado en este estado sin duda lo avergonzará. Incluso puedo imaginar que entre los temas de actualidad de hoy podría estar algo como que la esposa de Terence ha manchado su imagen. Puede que no me importe mi imagen, pero sé que a Terence sí le importa su reputación. No es que no quiera ducharme, sino que simplemente no tengo fuerzas. Justo anoche esa gente me volvió a acosar. La jefa de la prisión se puso furiosa y apretó los dientes al enterarse de que me liberarían antes por buen comportamiento. Temía que al salir, revelara cómo me acosaba, así que ella y algunos de sus seguidores me acorralaron. Me clavaron palillos uno a uno en los dedos y me amenazaron con saña. ¿Te atreves a decir tonterías después de salir? Tenía tanto miedo que la cabeza me temblaba como un cascabel, y supliqué con voz ronca, no me atrevo, de verdad que no me atrevo. Mi dolor y mis súplicas se convirtieron en sus trofeos más preciados. Cuanto más gritaba, más fuerte me golpeaban. Al final, usé esas manos ensangrentadas y maltratadas para arrastrarme de vuelta a mi dormitorio poco a poco. Al verme callada un buen rato, Terence intentó reprimir su asco y quiso apartarme, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarme, retrocedí como si me hubiera alcanzado una descarga eléctrica, esquivando su toque con brusquedad. Lacey, ¿qué pasa? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Terence. Si hubiera sido antes, me habría alegrado muchísimo si hubiera tomado la iniciativa de tocarme, pero mi reacción actual lo hizo sentir muy extraño. Evité su mirada y dije con voz ronca, no es nada, señor Terence, vámonos. ¿Cómo me ha llamado?, siseó Terence con enfado, un tono que solo usaba cuando estaba muy disgustado. Solo entonces recordé que los medios estaban presentes, y llamarlo así lo hacía quedar mal. Pero este hombre no me dio la oportunidad de retractarme. Frente a los medios, mostró su impaciencia sin disimulo. Terence frunció el ceño y me miró antes de darse la vuelta sin decir palabra, caminando hacia su discreto y lujoso Maybach negro. Al cerrarse la puerta del coche con fuerza, solo dijo una frase fría e indiferente, ve a ducharte en el baño público y luego toma un taxi a casa tú solo. Una vez más, Terence me abandonó sin piedad, simplemente porque temía que ensuciara su coche. El lujoso coche de Terence se alejó a toda velocidad, el polvo que levantó parecía el remanente de mis esperanzas destrozadas. Me quedé allí solo como un perrito abandonado en una isla desierta. Un grupo de reporteros voraces me rodeaba con fuerza, y me llené de impotencia y confusión. Esos reporteros tenían una mirada hostil, sus preguntas densas y agudas eran como cuchillos afilados, cortando una y otra vez las profundas heridas de mi corazón. Estaban ansiosos por saber por qué había sido tan cruel como para empujar a mi propia hermana Vivian por las escaleras. Pero mantuve los labios apretados, usando el silencio como mi único escudo, intentando bloquear el aluvión de dudas y ataques externos como disparos. Porque sabía con claridad en mi corazón que en este mundo ya nadie me creería. La mirada fría y despiadada de Terence aparecía constantemente en mi mente, recordándome que cualquier explicación innecesaria solo sería una excusa para imponerme nuevos castigos. 3 años de prisión infernal habían erosionado hace tiempo todo el orgullo que una vez tuve. Ahora solo puedo ser como un avestruz tímido, enterrándome en la arena, escapar se ha convertido en mi única opción. El cerco de los reporteros se hizo cada vez más estrecho, y sentí que mi espacio se comprimía poco a poco, casi hasta el punto de no poder respirar. En ese momento un hombre con aspecto de estar algo perturbado se abrió paso entre la multitud, y entró corriendo. No tuve tiempo de verle la cara con claridad cuando sentí un dolor agudo en la cabeza, un huevo podrido me golpeó de lleno. El hombre no paraba de maldecir, mujer malvada. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi ídolo, Vivian? En ese instante los recuerdos inundaron mi mente como una marea, repitiéndose rápidamente. Hace 3 años mi familia se declaró en bancarrota de la noche a la mañana, y mis padres, incapaces de soportar la inmensa presión, se suicidaron. En un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser la princesita querida a ser el blanco de todas las culpas. Las enormes deudas eran como sentencias de muerte que me oprimían, haciéndome casi imposible respirar. Incluso pensé en terminar con esta dolorosa existencia en la azotea, igual que mis padres. Justo cuando estaba desesperada, Terence me contactó para ayudarme. No solo me ayudó a pagar todas mis deudas, sino que también me casó. En cuanto a mi hermana Vivian, debido al declive de nuestra familia,
tuvo dificultades para salir adelante en la industria del entretenimiento, que solo valora la fama y la fortuna, y promueve a algunos mientras pisotea a otros. Peor aún, cuando mi cuñado, quien se casó con una mujer adinerada, se enteró de nuestra situación, echó de casa inmediatamente a mi hermana embarazada. Mi hermana se convirtió en una mujer abandonada por la familia adinerada. En ese entonces me acababa de casar con Terence y acogí felizmente a mi hermana. Nunca imaginé que desarrollaría sentimientos indebidos por Terence. Estaba coqueteando con Terence delante de mí, y me sentí ofendido y enojado, así que fui a confrontarla. Pero lo que sucedió después es algo que jamás olvidaré. Cuando todos llegaron, vieron a mi hermana agarrándose el estómago, tirada en un charco de sangre, llorando desconsoladamente y pidiendo ayuda, mientras yo permanecía allí, presa del pánico y desconcertada. Incluso tenía las manos manchadas con la sangre de mi hermana. Desde ese momento, a ojos de todos, me convertí en el villano de corazón cruel que causó la muerte de un bebé nonato y destruyó la vida feliz de mi hermana. Terence me envió a la fuerza a la comisaría sin mediar palabra y me dijo fríamente: acepta la reforma y deja atrás tu mal carácter. En prisión, me esperaba un tormento y una humillación sin fin. Mucha gente en la misma celda había oído hablar de Vivian y de mí, me hablaban con dureza y me golpeaban con los puños y los pies. Descubrí que mientras decía cosas como no molestaré más a Terence para pedirle clemencia, sus puñetazos y patadas se calmaban un poco, lo que me permitía recuperar el aliento. De vuelta a la realidad, ese huevo podrido seguía pegado a mi pelo, desprendiendo un olor nauseabundo. Con un plop me arrodillé instintivamente suplicando humildemente: por favor, no me golpeen, no me golpeen. Los reporteros que me rodeaban se quedaron atónitos un momento, pero luego reaccionaron rápidamente y todos enfocaron sus cámaras hacia mi humilde escena. Las lágrimas me nublaron la vista, pero aún así contuve los sollozos mientras suplicaba clemencia. De verdad que ya no me atrevo a aferrarme a Terence, no me atreveré otra vez. Miré al fan que lanzó el huevo con el corazón lleno de miedo. Temía que fuera como esos demonios de la prisión, golpeándome con los puños e incluso quemándome poco a poco con un rizador. Esa sensación de impotencia y el acre olor a quemado en la punta de la nariz son pesadillas que jamás olvidaré. Me arrodillé en el suelo con ganas de reverenciarlo, solo para tener un atisbo de esperanza. Pero mis lágrimas, mis súplicas y el sonido de mis reverencias fueron en vano. En este mundo a nadie le importa la vida o la muerte de alguien como yo, la supuesta mujer cruel, todos están del lado de Vivian. Aunque ya no esté presente, su sombra sigue amenazando como una montaña, haciendo que cada respiración sea insoportablemente difícil. Justo cuando me hundía en la desesperación más profunda, una voz surgió repentinamente de la multitud: basta. Inmediatamente después, una figura alta se abrió paso entre el grupo de reporteros y apareció ante mis ojos. Aún no me había recuperado del caos y el miedo cuando una mano con nudillos bien definidos y líneas elegantes apareció de repente ante mis ojos. Esa mano era cálida y fuerte, sosteniéndome con firmeza. En esta situación donde me sentía asediado y aislado por todos, alguien estaba dispuesto a tenderme una mano. Por un instante olvidé el miedo y miré hacia arriba instintivamente. Frente a mí estaba Nathan, mi vecino desde la infancia. Llamarlo vecino es menos preciso que llamarlo mi rival de toda la vida, a quien siempre le encanta discutir y pelear conmigo. Los hermanos mayores de los demás son amables y cariñosos, pero él es completamente diferente. Siempre es cortés y caballeroso con su hermana Vivian, mostrando el porte de un caballero refinado. Pero hacia mí esta princesita siempre mostró desdén sin disimulo. Sin embargo, fue esta misma persona, que era como fuego y agua conmigo, quien apareció justo cuando me sentía más sola e indefensa. Me quedé mirando fijamente mientras se quitaba el abrigo y me lo ponía con cuidado sobre los hombros. Su mirada era firme y fuerte y dijo con dulzura: Lacey, te llevaré a casa. Entonces, ante las miradas atónitas y curiosas de los periodistas, Nathan me ayudó a levantarme con delicadeza. Entonces me abrazó con fuerza, intentando romper el denso cerco. Su fuerte abrazo me infundió una sensación de seguridad sin precedentes, haciéndome casi olvidar las asfixiantes cámaras y el ruido circundante. Sin embargo, una voz familiar a mis espaldas, que me llenó de miedo, rompió esa rara tranquilidad. ¡Alto!, gritó Terence furioso. Nunca esperé que Terence volviera. ¿Está preocupado por mí? Es totalmente imposible, creo.
Solo tiene miedo de que vuelva a hacer algo que lo avergüence. Lacey, sí que tienes tus maneras. Terence se burló sin ocultar su sarcasmo. Contraataque. Incluso Nathan se dejó seducir para convertirse en un contraataque protector, su mirada aguda, como un cuchillo, parecía querer desgarrarme. Si una mirada pudiera matar de verdad, me temo que hace mucho que me habrían cortado en pedazos y me habrían dejado sin cuerpo. Contraataque. ¿Qué? ¿Crees que puedes evitar todo esto simplemente callándote? Contraataque. El tono de Terence estaba lleno de amargura. Nathan notó mi nerviosismo e inquietud, parecía que una emoción sutil y compleja fluía entre nosotros. Me palmeó suavemente la espalda, intentando consolarme, mientras apuraba el paso, queriendo sacarme de ese lugar sofocante cuanto antes. Lacey, no olvides que sigues siendo mi esposa de nombre. Terence se acercó furioso y dijo con ferocidad, ¿estás seguro de que quieres seguir a Nathan? La palabra esposa en el nombre fue como un cuchillo afilado, apuñalándome el corazón. Sí, es solo nominal, qué patético. Es realmente ridículo decirlo, pero llevo 3 años casada con Terence y sigo intacta. Durante los primeros días de nuestro matrimonio, siempre me evitaba con excusas como trabajar horas extras. Más tarde incluso me envió personalmente a la cárcel, así que naturalmente no tuvimos oportunidad de tener intimidad como marido y mujer. Nathan, bájame primero. Luché y le dije a Nathan. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, pero me bajó al suelo con impotencia, con la mirada llena de dolor y confusión. Mi voz sonó ronca, pero inusualmente firme al decir, primero quiero ir a casa de Terence. Terence rió triunfante como si hubiera ganado por completo el concurso. Le dijo provocativamente a Nathan, Nathan, ¿oyes eso? Lacey dijo que quiere ir a casa conmigo. Pero Terence se alegró demasiado pronto. Mis siguientes palabras fueron como una bomba de gran potencia, destrozando al instante su expresión de suficiencia. Quiero volver y divorciarme de ti. En ese momento, la sonrisa en el rostro de Terence pareció detenerse de repente, congelarse. Nathan me miró en silencio con una emoción compleja e inescrutable reflejada en sus ojos. De hecho, cuando entré en prisión por primera vez, el abogado de Terence vino a verme varias veces. Dijeron que si firmaba el acuerdo de divorcio, recibiría una gran indemnización tras mi liberación. En ese momento, estaba llena de resentimiento. Sentía que no había hecho nada malo, así que ¿por qué debería divorciarme discretamente de Terence? Mientras no lo firme, seguiré siendo su esposa. Juré en secreto que jamás le daría la razón a Vivian, ni siquiera si muriera. Quiero que no sea más que una amante vergonzosa por el resto de su vida. Pero al poco tiempo me arrepentí. Tras un mes de tormento en prisión, no me sentía del todo humana ni fantasmal. En ese momento solo tenía un pensamiento en mente, divorciarme de Terence. Quizás así me golpearían menos y tendría suficiente para comer. Porque sabía claramente que sin la connivencia y las señales de Terence, nadie en prisión se atrevería a tratarme así. Se estaba vengando de mí por negarme a firmar el acuerdo de divorcio. Lloré y le supliqué, dame una oportunidad más, firmaré de inmediato. Pero Terence envió a alguien a la prisión a dar un mensaje, ahora te arrepientes, pero es demasiado tarde. Cuando me dieron puñetazos y patadas, me tiraron del pelo y me obligaron a beber esas bebidas insoportables con la cabeza agachada, el orgullo de la princesita que una vez fui desapareció sin dejar rastro. Anoche el comportamiento de esos reclusos fue inusual, a pesar de que les rogué desesperadamente cientos de veces que no volvería a molestar a Terence. No mostraron ninguna delicadeza, al contrario, fueron aún más despiadados conmigo. Murmuré con dolor, quiero el divorcio. Solo entonces dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Supongo que esta fue otra señal de Terence tras bambalinas. Si es así, haré lo que quiera. Mucho antes de que me enviara imprudentemente a prisión con sus propias manos, mi corazón ya había muerto. La mujer que una vez amó locamente a Terence murió en prisión. Ahora, lo único que quiero es terminar este matrimonio cuanto antes. Al enterarse del divorcio, Terence obviamente no reaccionó de inmediato. Se quedó allí atónito, probablemente pensando que había oído mal. Apretó los dedos con fuerza y pronunció algunas palabras entre dientes, ¿estás seguro? Asentí solemnemente y dije palabra por palabra, estoy seguro.
Después de que Terence y yo volvimos a casa, sus padres ya estaban deseando conocerme. Sin embargo, al verme retrocedieron instintivamente. Las palabras de preocupación que tenían en la punta de la lengua se las tragaron con fuerza. Sus ojos se volvieron extremadamente complejos, como una paleta de pintura derramada, entrelazados con conmoción, angustia y arrepentimiento. Incluso capté con claridad ese leve rastro de desdén que se escondía en mi interior. Así es asco. Después de todo, ya no soy la princesita arrogante que era, sino una presa despreciada por todos. En ese momento mi cabello aún tenía la pegajosa capa de huevos podridos, y mi cara estaba llena de lágrimas y mocos, aún no secos. Todo mi cuerpo desprendía un hedor indescriptible, incluso yo sentía asco. La madre de Terence dudó en hablar, luego frunció levemente el ceño y le ordenó a la niñera que me llevara a lavarme. Pero no me llevaron al dormitorio principal ni a la habitación de invitados, la nueva niñera solo me llevó al pequeño y oscuro cuarto de servicio en el sótano. Me dijo con frialdad: señorita, por favor, arréglese un poco antes. Sin esperar mi respuesta, me puso en la mano un conjunto de ropa de servicio. Toma esto, recuerda ponértelo al salir. Sonreí con amargura en mi corazón. Habían pasado 3 años y las amas de llaves de la familia Terence habían cambiado una tras otra. Naturalmente ella no sabía que una vez fui la señora de esta casa. Sin embargo, ya no importaba, ya que estaba a punto de dejar de serlo. Sumergida en esa bañera pequeña pero tibia, no pude evitar temblar. ¿Cuándo fue la última vez que experimenté esta sensación? Ha pasado tanto tiempo que apenas puedo recordarlo. Por primera vez, no tuve que preocuparme de que alguien llamara a la puerta de repente, me sacara a rastras del baño y me presionara contra el inodoro. En ese momento sentí una relajación sin precedentes. Vi cómo el agua se deslizaba lentamente sobre mi piel y todo mi cuerpo se hundió involuntariamente en la cálida agua, como si estuviera sentado en una nube. Aturdido me pareció ver a mis padres, que seguían mirándome con los mismos ojos cariñosos y cariñosos de antes, aceptándome por completo. Tras pasar tanto tiempo en prisión, casi olvidé que una vez fui la princesita acunada en los brazos de mis padres. Los vi abrirme los brazos con sus rostros radiantes de sonrisa, diciéndome: querida hija, estás aquí. Era como una niña que los veía regresar de un viaje de negocios, corriendo hacia ellos con alegría, pensando en preguntarles qué regalos me habían traído. Mis padres estaban claramente justo delante de mí, pero corrí desesperadamente, perdiendo mis zapatos en el proceso, pero aún así no pude alcanzarlos. Parecían alejarse cada vez más. Lacey, un fuerte golpe en la puerta llegó a mis oídos. El sonido se hacía más apremiante con cada golpe, como si algo extremadamente urgente estuviera sucediendo. Me despertaron bruscamente los golpes, solo para darme cuenta de que el agua de la bañera casi me cubría la cabeza. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes, uno tras otro, como si me golpearan directamente en el corazón. Me entró una oleada de pánico en el corazón. Justo cuando Terence abrió la puerta del baño de una patada, yo acababa de vestirme. Vi que tenía los ojos ligeramente rojos, la cara llena de furia, y me preguntó por qué no dijiste nada ahora. Tenía tanto miedo que me arrodillé temblando y dije: lo siento, no lo escuché ahora, no lo hice a propósito. Terence se sobresaltó por mi repentina acción y al darse cuenta de lo sucedido, resopló con frialdad. Dijo: ¿qué clase de truco es este? ¿Intentas usar esto para llamar mi atención? Es comprensible que sospechara tanto, ya que usé todos los medios posibles cuando lo perseguí antes. Incluso usé la táctica de hacerme la víctima y me emborraché, solo para llamar su atención. Pero esta vez no fue así. Le expliqué rápidamente: no me atrevo, nunca más volveré a molestar al señor Terence. Al oír mis palabras, su cuerpo se detuvo un momento, luego se acercó a mí e intentó ayudarme a levantarme. En cuanto su mano me tocó, retrocedí como si me hubiera dado una descarga eléctrica y me desplomé en el suelo. Me resistí ferozmente a Terence frente a mí, pero aún sentía un profundo miedo de cualquier contacto físico con él. Al verme así, Terence frunció el ceño con fuerza, con los nudillos blancos de tanto apretarlos, y preguntó: ¿qué te pasa en la mano? Justo ahora, como mi reacción fue demasiado intensa, olvidé esconderlas. Terence vio que tenía los 10 dedos vendados e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Con miedo intenté retirar la mano,
y Terence frunció aún más el ceño mientras gritaba, ¿qué haces? Yo era como una codorniz asustada, encogida en un rincón, sin atreverme a decir una palabra. Al cabo de un rato, llegó el médico de cabecera, me quitó las vendas improvisadas de la mano y la miró con compasión. Terence se adelantó, me arremangó la manga y vio las cicatrices impactantes. Tenía marcas de arañazos de uñas, quemaduras de colillas y ronchas de cinturones. Lacey, ¿por qué no me dijiste que te acosaban en la cárcel? Terence, siempre estratégico e imperturbable en los negocios, tenía la voz temblorosa por primera vez. Me parece increíblemente ridículo, ¿no es todo culpa suya? Todo el sufrimiento que he soportado, ¿no es todo gracias a él? ¿Cómo puede mostrar esa expresión ahora? 3 años de vida infernal me han vuelto tímida y retraída. No me atrevo a replicarle a Terence, por miedo a que me devuelva a ese infierno. Solo pude suplicar humildemente, sé que me equivoqué, no molestaré más a Terence, quiero el divorcio, quiero el divorcio. ¿Aún quieres el divorcio? El rostro de Terence estaba lleno de ira. Una bofetada seca y fuerte resonó por la habitación cuando la madre de Terence irrumpió furiosa. Levantó la mano y abofeteó a Terence con la voz llena de ira. ¿Divorcio? Incluso estás obligando a Lacey a divorciarse. Esto me hace preguntarme cómo podré enfrentar a los padres de Lacey en el futuro. La madre de Terence respiró hondo y sus emociones se calmaron un poco. Dijo lentamente, sabes que cuando nuestra familia empezó el negocio, el primer capital inicial provino del padre de Lacey. A lo largo de los años, la familia Lee ha pasado por muchos altibajos y ha recibido mucho apoyo y ayuda de la familia de Lacey. Más tarde, cuando su familia atravesó dificultades, desafortunadamente antes de que pudiéramos ayudar, los padres de Lacey, que no querían ser una carga para los demás, se suicidaron. Se puso cada vez más nerviosa mientras hablaba, señalando con el dedo la nariz de Terence y regañando. Lo sé, los padres de Lacey están muy preocupados por sus 2 hijas. Así que debemos cuidar bien de Lacey y Vivian y no decepcionar a sus padres. Si no fuera porque vi que Lacey te quería de todo corazón, no te habría dejado casarte con ella. No esperaba que la arruinaras así. ¿Acaso te han carcomido la conciencia? Los padres de Lacey te trataron tan bien, pero no cuidaste bien de su hija. Terence se cubrió la cara, con el pelo un poco despeinado, y bajó la cabeza en silencio, soportando la reprimenda de su madre. La madre de Terence seguía regañándome, sus emociones se intensificaban, y al final, estaba tan enojada que casi se desmaya. La niñera se adelantó rápidamente para ayudarla y la llevó de vuelta a la habitación. Después de que el médico tratara brevemente las diversas heridas en mi cuerpo, por fin comí. Terence preparó esta cena, que incluía cilantro y cebolla, que antes odiaba muchísimo. Pero ahora los atesoro como tesoros, y aunque intenté contenerme, no pude evitar engullirlos. Al fin y al cabo, en prisión solo podía comer comida podrida o mohosa, y a veces tenía tanta hambre que no la soportaba. Incluso recurrí a picotear la pared descascarada para comérmela. Lacey, ¿cómo llegaste a estar así? En ese momento una voz cariñosa y amable me sonó al oído. Levanté la vista y, para mi sorpresa, era mi buena hermana Vivian. Debió de estar secretamente complacida. La otrora orgullosa princesita ahora es tan miserable, que incluso come como un refugiado que huye de un desastre. Terence se aclaró la garganta, se tocó la punta de la nariz y me dijo, tu hermana se enteró de que saliste de prisión y vino especialmente a verte. Vivian ofreció lo que podría llamarse su mejor actuación, una actuación desastrosa, mirándome con cara de preocupación. Lacey, ¿te ha ido bien en prisión? La ignoré y, en cambio, aceleré el paso del arroz, pero Vivian siguió hablando consigo misma. No te culpo por lo que pasó entonces. Sé que no lo decías en serio. Seguí sin responder. Terence se enfadó y me gritó, Lacey, tu hermana te quiere mucho. ¿Estás muda? No puedes hablar. Me tembló la mano y el cuenco y los palillos cayeron al suelo. No tuve tiempo de recogerlos, solo temblando mientras me disculpaba. Lo siento, no molestaré más a Terence. Temía que si dudaba un segundo en disculparme, Terence tomaría represalias contra mí otra vez. En los ojos de Vivian a mi lado brilló una luz siniestra y petulante. Pero inmediatamente fingió comprensión y le dijo a Terence, no te preocupes, sé que mi hermana no lo decía en serio. Luego fingió culpar a Terence,
Lacey acaba de salir de prisión, ¿cómo puedes ser tan duro con ella? Entonces Vivian dijo, Lacey y yo no nos hemos visto en mucho tiempo. Esta noche quiero acostarme con ella para que podamos charlar de asuntos familiares. Terence ni siquiera me dejó negarme y accedió a la petición de Vivian en mi nombre. En la habitación, Vivian salió con mi pijama puesto y dijo hipócritamente, hoy no traje ropa para cambiarme, así que le pido prestado el pijama a mi hermana. ¿Te importa? Me sentí muy incómodo, pero en ese momento, no me importaba demasiado. Con voz ronca pregunté, ¿de verdad eres mi hermana biológica? ¿Qué hice mal para que me incriminaras así? Solo estábamos las dos en la habitación. Al verme tan directa, Vivian dejó de fingir y reveló un lado siniestro sin precedentes. Parecía haber oído el chiste más grande del mundo, difamando mientras decía, ¿por qué? ¿De verdad me preguntas por qué? Hizo una pausa y luego continuó, porque tu nacimiento fue un error. No solo querías compartir la herencia familiar conmigo, sino que también me arrebataste todo el amor de mamá y papá. De pequeña era muy buena bailando, tocando el piano y conociendo la etiqueta, pero mamá y papá siempre te favorecieron a ti, esa inútil, traviesa y alborotadora. De adulta, me animé deliberadamente a ser consentida y testaruda. Mamá y papá te consentían en todo, pero cuando quise entrar en la industria del entretenimiento, se negaron rotundamente, diciendo que el mundo del espectáculo es un crisol de culturas. Luché por casarme con una familia adinerada, superándote en cuanto a hombres, pero al final, la familia se arruinó, me echaron de la familia adinerada y terminaste casándote con Terence por casualidad. ¿Cómo no iba a odiarte? Me temblaban los labios al preguntar, ¿solo por esto quieres lastimar a tu propia hermana menor? Vivian cruzó los brazos sobre el pecho, me miró con condescendencia y dijo fríamente, sí, es cierto, solo por esto. Por cierto, todavía no sabes por qué le gusto a Terence, ¿verdad? Es porque le dije que fui yo quien lo salvó cuando éramos niños. En un instante mis pupilas se contrajeron de repente y me quedé allí paralizada. De pequeña, mi hermana me perdió accidentalmente y caí en manos de traficantes de personas, donde conocí a Terence. Bajo las palizas y el maltrato de los traficantes, Terence y yo dependíamos el uno del otro para encontrarnos calor, y fue entonces cuando desarrollé sentimientos hacia él. Más tarde aprovechamos la borrachera de los traficantes para escapar juntos, pero en un momento crítico su perro presentía algo y nos persiguió. Terence cayó accidentalmente en una trampa, me giré para sacarlo, pero un perro me mordió. Después de que Terence me vio mordida por el perro, perdió la cabeza y lo mató de una piedra, lo que nos permitió escapar sin problemas. Al regresar a casa, solo le conté a mi hermana sobre este incidente y le describí los detalles de los días difíciles que pasamos Terence y yo. Cuando crecimos, mi hermana trajo a sus compañeros de clase a casa para una fiesta de cumpleaños. Reconocí a Terence de un vistazo y le dije que yo era la niña de entonces. Pero no me creyó y dijo que mentía. Ahora por fin entiendo que fue mi hermana quien se atribuyó el mérito de mis logros. El dolor por haber sido incriminada y agraviada por mi hermana me invadió de repente. No sé de dónde saqué el coraje, pero levanté la mano y le di una bofetada. Mi hermana primero me miró con incredulidad, luego se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Poco después, mi hermana regresó con Terence. Terence, lleno de ira, dijo, Lacey, pensé que te portarías mejor después de sufrir un poco en prisión, pero no esperaba que siguieras siendo tan arrogante y dominante. Le dije con urgencia, ¿no me preguntarás por qué la golpeé? Terence se burló, ¿por qué si no? Porque tu hermana es tolerante y magnánima. Mira, Terence nunca escucha mis explicaciones, siempre me lastima una y otra vez sin distinguir el bien del mal. Sin embargo, ya no quiero darle explicaciones. Lo dejé ir y solo quiero divorciarme de él para que esté con mi hermana. Dije con firmeza, Terence, divorciémonos. Terence respondió enojado, Lacey, incluso cuando haces un berrinche, hay un límite. Dije con impotencia, ¿de verdad que no estoy haciendo un berrinche, señor Terence? ¿No es el divorcio lo que siempre has deseado? Es mi única petición. Terence apretó los puños con fuerza y rechinó los dientes mientras decía palabra por palabra, solo yo puedo hablar del divorcio contigo. ¿Quién te crees que eres? No mereces hablarme del divorcio. Esta frase me desanimó por completo, y mi rostro palideció al instante. Terence es un hombre impredecible y temperamental.
¿No quería deshacerse de mí hace mucho tiempo? ¿Será que solo porque fui yo quien planteó el divorcio se siente humillado? El asunto del divorcio sigue sin resolverse, pero de verdad no quiero pasar ni un segundo más con Vivian y Terence. Así que solo me llevé un teléfono viejo y salí de casa de Terence sin dudarlo. Con la tarjeta de nómina de la prisión en la mano, el dinero que contenía era lamentablemente escaso, pero suficiente para pasar una noche en un motel barato. Aunque esta habitación destartalada estaba en malas condiciones, al menos nadie me tiraría del pelo en mitad de la noche ni me arrastraría al baño, lo que me alivió un poco. Me despertó el timbre del teléfono y aturdida, contesté la llamada, solo para oír la voz burlona de Terence. ¿No quieres el divorcio? Ve a la dirección que te envié en 20 minutos. Estaré aquí esperando con el acuerdo de divorcio. Al oír esto me llené de alegría, tan emocionado que ni siquiera me até bien los cordones. Salí corriendo como un loco, llorando y riendo a la vez. Tomé un taxi a toda prisa y me dirigí a la dirección que me había dado Terence. Al levantar la vista, la escena que tenía delante me resultó muy familiar. ¿No es este el bar al que a Terence le encantaba ir hace 3 años? No esperaba que después de 3 años, todavía le gustara venir. Antes de que pudiera entender por qué estábamos firmando el divorcio aquí, alguien me condujo a una sala privada. La iluminación de la sala privada era muy tenue, pero aún así reconocí a Terence sentado en el sofá de un vistazo. Bebía una copa tras otra, con una expresión de soledad y desolación. Al verme entrar, dejó la copa con sus ojos oscuros mirándome fijamente y preguntó, Lacey, te lo pregunto una última vez, ¿de verdad quieres el divorcio? Respondí sin dudarlo, sí, quiero el divorcio. Frunció el ceño y dijo, solo porque no te visité durante los 3 años que estuviste en prisión, ¿quieres divorciarte de mí? Aparte de este asunto, no se me ocurre ninguna otra razón por la que te atrevas a hablarme del divorcio. Negué con la cabeza y dije que, desde el momento en que me enviaste a prisión hace 3 años, mi corazón ya estaba muerto. Frunció aún más el ceño y dijo, aunque seas mi esposa, si haces algo malo, tendrás que aceptar el castigo. Mira, nunca me creerá, aunque he dicho innumerables veces que no empujé a mi hermana por las escaleras. Ya no quiero malgastar mi tiempo refutando las falsas acusaciones de mi hermana, solo quiero alejarme de este hombre que me ha atormentado. Le supliqué, señor Terence, por favor déjeme ir, divorcieme, estoy dispuesta a irme sin nada. Justo cuando terminaba de hablar, un vaso de cristal se hizo añicos en el suelo con un crujido. Me sobresalté y por reflejo me arrodillé de inmediato, haciendo reverencias repetidas mientras decía, lo siento, me equivoqué, por favor perdóname. Cuando entré en prisión, aún conservaba el orgullo de una princesita, pero bajo el tormento de esas personas, mi dignidad se había desvanecido por completo. En cuanto mostraban el más mínimo atisbo de impaciencia, me arrodillaba de inmediato y me disculpaba. Sin embargo, cuando Terence me vio así, se burló cruelmente y dijo, Lacey, si quieres el divorcio, está bien. Hizo una pausa y de repente dijo, pero esta noche tienes que hacerme compañía. Esta frase me impactó como un rayo, dejándome completamente atónita. Miré a Terence con incredulidad. Siempre ha odiado que me aferrara a él. Nos conocemos desde hace 10 años y nunca ha iniciado ningún contacto físico conmigo. Estaba a la vez sorprendida y asustada, tartamudeando mientras hablaba. ¿Qué acabas de decir? De repente Terence usó sus finos dedos para levantarme suavemente la barbilla, soplándome un aliento cálido en el oído y dijo, te lo digo, duerme conmigo una noche. Te conozco desde hace tanto tiempo y de repente quiero saborearte. ¿No eras tú quien me rogaba que te tratara así? Cuando estuve segura de haber oído bien, sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo. ¿Por qué cuando más lo odiaba, quería humillarme así? 2 lágrimas claras resbalaron por mis mejillas mientras suplicaba con amargura, lo siento, puedo aceptar todo menos esto. Por favor, te lo suplico, déjame ir. Aparte de este cuerpo y alma relativamente limpios, no me queda nada. Preferiría morir antes que tener una relación con Terence. Ja, 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 Terence se rió a carcajadas. ¿De verdad crees que te deseo? De repente me soltó la barbilla y dijo con cara de desprecio, solo quería comprobar si aún tienes esa idea sucia de mí. Dicho esto, sacó un documento y me lo entregó. Temblé al tomar el documento.
Al ver las tan esperadas palabras del acuerdo de divorcio, respiré aliviada y me desplomé pesadamente en el frío suelo. Al despertar, la persona que apareció ante mí era Nathan. Mis pálidos labios se entreabrieron ligeramente mientras preguntaba en voz baja, ¿cómo estás aquí? Nathan se frotó la frente con cansancio y explicó, Terence me pidió que te llevara. Continuó diciendo que tras descubrir que me había desmayado por hipoglucemia, me llevó inmediatamente al hospital. El médico vio las heridas en mi cuerpo y erróneamente pensó que era un novio abusivo, casi llamando a la policía. Por suerte, Nathan negó rotundamente ser mi pareja e insistió en que el médico me hiciera un examen completo, conservando el registro de las heridas. Al final, el médico creyó su explicación. Sentí una inmensa gratitud y quise levantarme de la cama para darle las gracias, pero me obligó a acostarme suavemente. Me miró con seriedad y dijo, has sufrido mucho en prisión, lo que más necesitas ahora es descansar. Abrí la boca para expresar mi gratitud, pero se me hizo un nudo en la garganta y no pude articular palabra. Al final, no pude evitar preguntar, ¿por qué me ayudas? Al fin y al cabo, hemos sido archienemigos desde la infancia, siempre discutiendo. Realmente no entiendo por qué me ayudó. Nathan me entregó su licencia de abogado y dijo con naturalidad, tengo que agradecerte por siempre discutir y pelear conmigo. En cada debate usaste psicología inversa para presionarme a inscribirme, lo que despertó mi interés por la defensa. Hizo una pausa y luego dijo, originalmente quería regresar al país para agradecerte como es debido, pero no esperaba esto. De repente se detuvo, me miró con seriedad y dijo, acabo de regresar al país y vi la noticia de tu liberación. La Lacey que conozco, aunque suele ser arrogante y autoritaria, definitivamente no es la clase de persona cruel que atentaría contra la vida de alguien. No empujaste a Vivian por las escaleras, ¿verdad? Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante, mi mundo siempre había estado sumido en la oscuridad, pero en ese momento de repente pareció iluminado por la luz del sol. Nunca pensé que habría alguien en este mundo que aún creyera mi inocencia. Asentí con firmeza y dije con convicción, sí, no empujé a Vivian por las escaleras. Nathan sonrió con sinceridad y preguntó, ¿entonces estás dispuesta a confiar en mí y dejar que te ayude a anular el caso? Mis lágrimas brotaron sin control mientras exclamaba con voz ahogada, te creo, te creo. Durante los días siguientes, me quedé un tiempo en casa de Nathan. Me dijo que como mi abogado apoderado, necesitaba comprender cada detalle del caso con claridad, y vivir en su casa nos facilitaba hablar juntos sobre las posibilidades de apelación y exoneración. En su casa, me atendieron con mucha atención. Siempre que quería hacer algo por él como limpiar la casa, me paraba de golpe y me decía, Lacey, no te muevas, déjame hacerlo. Si vuelves a lastimarte accidentalmente no quiero tener que pagar facturas médicas. Tras enterarse de mis experiencias en prisión, invitó a Hannah, una exalumna de Harvard que conoció en el vuelo de regreso a casa. Hannah se quedaba a menudo conmigo brindándome apoyo y orientación psicológica. Gracias a la comunicación con Hannah y a su terapia psicológica, fui saliendo poco a poco de las sombras de mi mente. La vida va mejorando cada vez más, y con la compañía, el apoyo y el ánimo de Nathan y Hannah, la esperanza se ha reavivado en mi corazón. Sé que con ellos a mi lado, definitivamente puedo revocar el caso y empezar una nueva vida. Acabamos de enviarle a Vivian una carta de nuestro abogado, demandándola por incriminación y difamación. Enseguida se inquietó y quedó en verme. En el café nos sentamos uno frente al otro. Miré a Vivian con calma y le dije, recibiste la carta del abogado, ¿verdad? Si te disculpas de vez en cuando y te entregas, puedo escribirte una carta de perdón. Después de todo, Vivian es mi hermana. Creo que nuestros padres en el cielo jamás querrían ver a una hermana enfrentarse entre sí. Planeo darle una última oportunidad. Sin embargo, mi amabilidad fue en vano. Al escuchar mis palabras, Vivian no mostró ni rastro de culpa ni remordimiento, en cambio, aprovechó la situación y me presionó aún más. Su expresión retorcida hacía que su carita, antes encantadora, pareciera horrible, igual que su horrible corazón. Se burló. ¿Disculpas? Es ridículo. ¿Crees que enviar la carta de un abogado puede asustarme? Estoy harta de ese truco desde que era famosa hace cientos de años. No pude evitar apretar los puños, Vivian no ha cambiado su testarudez.
Dije, ¿qué tal si te digo que la criada que dio falso testimonio por ti en aquel entonces está dispuesta a ayudarme a anular el caso? ¿Qué dijiste? La expresión de Vivian se tensó por un momento, pero enseguida recuperó la compostura y se burló. Hermana, todavía no lo sabes, ¿verdad? El testigo de aquel entonces tomó mi dinero y huyó hace mucho tiempo. Antes de que pudiera refutar, Vivian continuó, por cierto, lo pasaste mal en la cárcel, ¿verdad? Eso es porque soborné a los guardias y reclusos. Cuanto más sufrías, mejor vivían sus familias. Resultó ser Vivian, sobornó a esa gente para que me atormentaran. Todo el sufrimiento que sufrí se originó en esta hermana mayor consanguínea. Era aún más cruel de lo que imaginaba. Al recordar aquellos días y noches de tormento en prisión, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Cuando se reveló la cruel verdad, el último atisbo de ternura que sentía por mi hermana desapareció por completo. La furia me azotaba los nervios. Aunque con el rabillo del ojo vi la ropa de un hombre, me levanté y le di una fuerte bofetada a Vivian. Efectivamente, Vivian cayó en los brazos de Terence, quien había llegado justo a tiempo. Terence me agarró la muñeca con fuerza, con el rostro lleno de ira, y dijo, Lacey, ¿no has tenido suficiente castigo? Estás acosando a tu hermana otra vez. Vivian también mostró debilidad a tiempo. Se cubrió la cara y entre lágrimas dijo en brazos de Terence, Terence, estoy bien, de verdad. Terence obviamente se lo creyó. Dijo con firmeza, Lacey, discúlpate con tu hermana, ¿me oyes? Antes de que pudiera decir nada, Nathan, que había estado escondido en la esquina observándolo todo, salió. Me apartó de Terence, me protegió tras él y los miró fríamente a ambos, diciendo, Señor Terence, si tiene mal la vista, vaya al oftalmólogo. ¿Cuál de tus ojos vio a Lacey intimidando a esta zorra? Terence se quedó atónito con las palabras de Nathan y nos miró con enojo a Nathan y a mí, diciendo, Lacey, eres increíble. ¿Cuánto tiempo llevas divorciado y ya te atreves a salir con otros hombres? Le respondí sin mostrar debilidad, Señor Terence primero debería ocuparse de sus propios asuntos. Tuvo una relación ambigua con mi hermana durante su matrimonio, y ahora se entromete en asuntos de su exesposa. Terence no esperaba que yo, que antes lo adulaba por completo, le respondiera por otro hombre. Por un instante el silencio se apoderó de todo. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, Nathan y yo ya habíamos salido del café, dejándolo solo a nuestras espaldas. Tras desaparecer por completo de la vista de Terence, Nathan preguntó, ¿conseguiste la grabadora? Asentí. En los días siguientes Nathan y yo nos dedicamos con ahínco a recopilar pruebas, decididos a lograr un resultado brillante en el tribunal. Aunque las grabaciones realizadas sin el consentimiento de las partes implicadas no pueden utilizarse como prueba judicial, no pasamos por alto ningún detalle ni pista. Analizamos cuidadosamente el contenido de la grabación en busca de cualquier rastro o pista. Seguía visitando e investigando incansablemente los antecedentes de todas las personas relevantes. Justo cuando estábamos llenos de confianza sobre la inminente demanda, un incendio repentino lo paralizó todo. Desperté lentamente del lecho de enfermo, y lo que apareció ante mis ojos no fue Nathan, sino Terence con ojeras y una barba desaliñada. Imágenes de Nathan tropezando en el fuego sacándome de las llamas, cruzaron mi mente involuntariamente y mi mente se quedó en blanco. Terence se acercó con los ojos rojos y preguntó con voz temblorosa, «Eres la Lacey de la infancia, ¿verdad?» Lo ignoré por completo y grité como un loco, «Nathan, ¿dónde está Nathan?» Agarré a Terence del cuello y grité con voz ronca, «¿Dónde está Nathan?» «Rápido, llévame a ver a Nathan. Es mi camarada, quien luchó a mi lado, la persona clave para mi reivindicación, debe estar sano y salvo». Terence me miró angustiado con los ojos enrojecidos apagándose, y preguntó, «¿Tanto te importa ese Nathan?» Lo golpeé con fuerza, gritando, «Devuélveme a Nathan. Devuélvemelo». Terence soportó mi histeria en silencio. Cuando me cansé de golpear, habló con voz temblorosa, mirándome con cautela, y dijo, «Lacey, no hablemos más de Nathan, ¿de acuerdo? ¿Me das una oportunidad más?» ¿Una oportunidad? Miré al humilde Terence frente a mí. Su estado actual era exactamente el mismo que cuando le rogué con desesperación que me mirara antes, pero solo me pareció increíblemente ridículo. ¿Por qué debería darte una oportunidad? ¿Sabes lo que pasé durante esos 3 años en prisión? Terence asintió mientras sollozaba desconsoladamente.
Lo sé todo. Cuando entraste en prisión, seguías siendo esa princesita arrogante. Esas personas te agarraron del pelo y te empujaron la cabeza al inodoro para advertirte, intentando que te sometieras. Incluso te obligaron a arrastrarte por el suelo y a ladrar como un perro para complacerlos, pisoteando descaradamente tu dignidad. Después aprendiste a comportarte y obedeciste, pero ellos seguían encontrando nuevas formas de atormentarte cada día, quemándote el cuerpo con colillas. Te vi gritar repetidamente mientras te electrocutaban con la porra eléctrica, todavía usando un palillo. Deja de hablar, me tapé la cabeza con ambas manos, tapándome los oídos desesperadamente e interrumpiéndolo. Cada palabra que decía era como un cuchillo afilado, apuñalándome el corazón ya maltrecho, profundizando mi dolor inolvidable. Lo aparté, me acurruqué en un rincón, llorando y gritando. La mitad de mi dolor lo causaste tú. No quiero volver a verte en esta vida. Piérdete, simplemente piérdete. Agarré todo lo que tenía a mi alcance y se lo lancé a Terence con todas mis fuerzas. Terence se quedó inmóvil, dejando que las cosas lo golpearan, y dijo: si esto te hace sentir un poco mejor, entonces adelante, golpéame, regáñame simplemente. Su voz se ahogó. Lacey, ¿puedes darte la vuelta y mirarme de verdad? Con los ojos rojos pronuncié dos palabras entre dientes: no. En ese momento, Nathan entró en la habitación del hospital. Al verlo sano y salvo me llené de alegría. Salté de la cama y grité: Nathan, ¿estás bien? Antes de que empezara el juicio, llegó la noticia de que mi hermana se había entregado. Planeaba recoger a Nathan para celebrarlo juntos. Justo cuando bajaba las escaleras me detuvo Terence. Instintivamente di un paso atrás, igual que cuando salí de prisión y Terence me evitó, manteniendo la distancia. Al ver mi reacción, las pupilas de Terence se contrajeron de repente y un destello de vulnerabilidad brilló en sus ojos. Dijo: Lacey, ¿de verdad no quieres verme? Lo miré con el ceño fruncido y le dije con frialdad: señor Terence, si está aquí para hablar de un nuevo matrimonio, olvídelo. Durante este tiempo me ha estado acosando, apareciendo casi cada pocos días con un traje elegante y flores para pedirme que me vuelva a casar con él. Lo rechacé una y otra vez, y mi desprecio por él se hizo cada vez más profundo. Terence bajó la mirada, decepcionado, negó con la cabeza suavemente y dijo: esta vez no te pido un nuevo matrimonio y no volveré a molestarte en el futuro. Solo vine a darte una buena noticia. Dije con calma: ya sé que Vivian se entregó. Él replicó: ¿no te interesa saber por qué se entregó de repente? Supuse inseguro: ¿qué medios usaste con ella? La expresión de Terence se relajó al instante y me elogió: mi Lacey es muy inteligente, incluso lo adivinaste. Aunque podría haber recibido una sentencia reducida por confesar, debido a que incriminó a otros, sobornó a guardias de prisión y reclusos, y cometió múltiples delitos, fue condenada a 15 años. Por cierto, ya me encargué de quienes te acosaron en prisión. Sufrirán en prisión igual que tu hermana. Al enterarme del destino de Vivian, no sentí ninguna conmoción. Cada uno debe ser responsable de sus actos. Vivian se atrevió a hacerlo en aquel entonces, así que debería haber esperado que algún día la responsabilizarían. Dije con calma: Vivian se lo merecía. Nada más, me voy. Justo cuando estaba a punto de irme, Terence sacó un documento y me lo entregó, diciendo: Lacey, este es el contrato de transferencia de propiedad. El matrimonio anterior fue culpa mía. He decidido irme sin nada y dejarte todas las propiedades. Me quedé atónita un momento mirando a Terence con expresión compleja, sin saber qué responder. Terence me puso el documento en la mano con firmeza y dijo: tómalo, esto es lo que te mereces. Tras decir eso, se dio la vuelta para irse. Espera, lo llamé desde atrás. Se detuvo en seco con una expresión de alegría en su rostro, y se giró para mirarme con gran expectación. Le pregunté lo que había estado rondando mi mente todo el tiempo: ¿cómo llegaste a estar tan segura de que soy la Lacey de la infancia? La luz en los ojos de Terence se apagó al instante y tartamudeó: porque después del incendio en el hospital, vi accidentalmente las marcas de mordeduras en tu pantorrilla. Quedaron cuando un perro mordió a la Lacey de la infancia mientras me salvaba. La última duda de mi corazón se disipó, y no pude evitar suspirar: es bastante irónico. Nos conocemos desde hace 10 años, llevamos 3 casados, y solo ahora notas las cicatrices en mi pantorrilla. Abrió la boca,
pero al final no dijo nada. Tras una larga pausa, finalmente dijo: siento haberte descuidado todos estos años. No acepté esta disculpa tardía. En cambio, en silencio saqué un pañuelo de mi bolso y se lo di, diciéndole: sécate las lágrimas, me voy. Medio año después, el tiempo fue sanando mis heridas. Conseguí una oportunidad para estudiar en una institución de educación superior extranjera. Planeo regresar después de terminar mis estudios y usar mi conocimiento y el poder de la ley para defender a más mujeres como yo que han sufrido agravios en sus matrimonios. Espero aportar mi granito de arena para ayudarlos a escapar de la desgracia. El aeropuerto estaba abarrotado de gente entrando y saliendo. Arrastré mi maleta hacia el control de seguridad, lleno de ilusión por la vida que me esperaba. Un momento, una voz familiar me llamó. Era Hannah. Corrió hacia mí sin aliento con los ojos llenos de anticipación y sorpresa, diciendo: Hannah vino especialmente hoy para hablar contigo. En su siguiente relato, los sentimientos de Nathan por mí fueron como un secreto descubierto, revelado ante mis ojos. Resultó que su amor por mí era tan profundo y duradero, que me protegió en silencio desde la infancia hasta ahora. Hannah dijo con una sonrisa: es un cobarde. Recibe tanto pero nunca pide nada a cambio. Sabes, se enteró de tu situación en el extranjero y decidió estudiar Derecho con ahínco. Tras terminar todos los cursos antes de lo previsto, regresó al país para ayudarte. Además, la noche que te desmayaste en el bar, casi lo arresta la policía mientras intentaba darle una lección a tu exmarido. Al oír esto, mi corazón tembló involuntariamente, como una suave brisa sobre la hierba. Estoy llena de gratitud hacia Nathan. Miré a Hannah y le dije con seriedad: gracias por decirme esto, pero vi la luz de la esperanza y la expectativa brillar en sus ojos, sabiendo que creía que aún había una oportunidad. Pero cuando negué suavemente con la cabeza, esa luz se apagó gradualmente. Después de pasar por un matrimonio fallido, lo comprendí. Dije con firmeza: que es más trágico que un matrimonio miserable es siempre centrar la atención en los hombres. Esta vez quiero vivir para mí, no para guiar a un hombre solo para que gire alrededor de otro. Miré a través del cristal, contemplando el vasto cielo fuera del aeropuerto, donde me esperaban innumerables posibilidades. Así que, por favor, dile que aunque el amor es hermoso, no lo es todo en la vida. Con la mirada decepcionada pero comprensiva de Hannah, le entregué una tarjeta bancaria y le dije: por favor, dile que estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Y dile que hay cosas más importantes que el amor que me esperan. Terence me dejó todos los bienes conyugales, pero el dinero no es lo único para mi futuro crecimiento y mis proyectos. Decidí dividir este dinero en 3 partes, una para agradecer a Nathan, otra para apoyar organizaciones benéficas y otra para financiar mis estudios en el extranjero. Así puedo recompensar a quienes me ayudaron cuando estaba más aislado e indefenso, superarme y también ayudar a quienes lo necesitan. Cada uno tiene derecho a elegir su propio estilo de vida y metas. El sufrimiento que soporté en prisión no me detendrá. Aceptaré todo esto poco a poco, luego encontraré mi camino y descubriré algo por lo que valga la pena luchar. En este mundo, nada es más importante que ser uno mismo. Sé que el camino por delante aún es largo, pero no tengo miedo. Porque creo que si doy el primer paso con valentía, una nueva vida me abrirá los brazos.